Y de la Patria se abre la sesión. Ahora ¿cuenta, señor secretario? Ah, no, esta es unida. Ya. Bien. La idea de esta Comisión Unidas de Constitución con Mujer es a raíz de una reforma que se planteó a la reforma del proceso con un tema muy simple en materia de paridad que tiene por objeto, según uno lee la reforma, evitar confusiones y permitir una aplicación más precisa del mecanismo de paridad. Así que, en primer término, si usted nos hace una relación y luego le damos la palabra a don Andrés Tagle, a quien le damos la bienvenida, lo mismo que a la subsecretaria de Mujer y a la representante de la SECPRES, ya que la ministra subrogante Macaló se excusó porque está en Hacienda con el tema royalty. Señor secretario. Muchas gracias, presidenta. Sus señorías, muy buenos días, invitados, invitadas. Señora presidenta, corresponde ocuparse, como usted ha señalado, del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de paridad en el Consejo Constitucional, que está asignado con el boletín número 15.821-07. Este proyecto cumple su primer trámite constitucional en la Corporación y se inició en moción de los senadores señores Elizalde, Chaguán, Coloma, Durresti y Lagos. Para el despacho de este asunto se ha hecho presente calificación de urgencia en el carácter de discusión inmediata. Por lo tanto, esta comisión puede discutirlo en general y en particular a la vez. Se dio cuenta de esta iniciativa en la sala del Senado en sesión del 12 de abril de 2023 y se dispuso su estudio en primer término por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Posteriormente, el día de ayer, en sesión de comités, se acordó que este asunto fuera visto en comisiones unidas con la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Por tratarse de una iniciativa de artículo único, como lo he señalado, y además por estar con discusión inmediata, corresponde entonces, en la aplicación del artículo 127 del reglamento, discutirla en general y en particular a la vez. Su objetivo, en síntesis, es asegurar la paridad en la distribución y asignación de escaños del Consejo Constitucional. Este propósito busca cumplirlo mediante un artículo único, compuesto de 4 numerales, que introduce diversas enmiendas en el número 3 del artículo 144 de la Constitución Política de la República. De conformidad con lo prescrito en el artículo 127 de la Carta Fundamental, este artículo único requiere para su aprobación de las 4/7 partes de los senadores en ejercicio. Sería cuanto puedo informar, su señoría. Muchas gracias, señor secretario. Le damos la palabra a don Andrés Tagle, presidente del CERVEL. Don Andrés, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo quiero partir aclarando meridianamente que estas correcciones o mejoras a la redacción del proyecto en ningún caso afectan el resultado final de la paridad. En ambos casos, la redacción que está ahora o la redacción futura va a llegar siempre a una paridad de 25 hombres y 25 mujeres. Las diferencias se producen, digamos, en el camino para llegar a ello, ¿ya? Que puede tener más de una vía, por así decir. Cuando nuestros técnicos estudiaron esta norma y la quisieron llevar a un algoritmo programable en los computadores, se dieron cuenta de que había algunos problemas de interpretación o de caminos alternativos que no estaban meridianamente claros, ¿ya? Y esto era bastante peligroso porque, si bien es cierto que el CERVEL, la noche de la elección, y en un porcentaje que fija el Consejo Directivo de votos escrutados, que ya se ha fijado en el 95%, tiene que calcular los estimativamente electos, ¿ya? Esto no es, la decisión de los electos no es del CERVEL, sino que una mera estimación para la información de la opinión pública. Es posteriormente, y cerca de un mes plazo que tiene, es el Tribunal Calificador de Elecciones el que decide los ganadores. Entonces, que aquí hay un riesgo de interpretaciones diferentes del CERVEL y del Tribunal Constitucional si la norma no es clara. El Tribunal Constitucional nunca va a adelantar su criterio, nunca lo ha hecho, sino que va a tomar la decisión en el momento que le corresponde. Entonces, era muy importante corregir esto, porque de lo contrario se podía producir, digamos, dos interpretaciones que llevaban a una cosa que no es nada bueno cuando se trata de determinar quiénes salen electos y quiénes no salen electos. La claridad en eso tiene que ser absoluta. Los puntos más importantes es lo que está en el comparado en la página 5, el número 2, ¿ya? Que en el fondo, cuando uno aplicaba la regla del
4 o cuarto, para que es la medular del cambio de candidatos. Esta regla obviamente decía que se tomaba la lista menos votada y la circunscripción menos votada de esa lista para poder hacer el cambio. Pero podía no poderse hacerse el cambio en esa lista y en esa circunscripción de la lista. Razón, básicamente el número 5, quinto, que está más abajito, que es la regla de que en un primer recorrido no se hacen los cambios cuando las circunscripciones están empatadas, por así decir, o con diferencia de 1. O sea, cuando una circunscripción de 2 tiene 1-1, una circunscripción de 3 tiene 2-1 a cualquier lado y una circunscripción de 5 está 3-2. Ahí no se hace el cambio. Entonces, si al elegir la lista menos votada y la circunscripción menos votada no se podía hacer el cambio, la gran pregunta es ¿y cómo seguimos? ¿Ya? Y ahí es donde aparecía la primera duda de interpretación. O sea, aplicábamos la letra A, E, que estaba en la página 6, que decía que si no se lograra de la D aplicar el cambio, se realizará el mismo procedimiento en la siguiente lista, o, alternativamente, que yo creo que fue el criterio de la comisión, porque me tocó asistir a por lo menos 3 largas sesiones, digamos, que recordará usted, señora presidenta, y que donde explicó muy bien el senador Elizalde el espíritu de esta norma. Y la alternativa es que se busque la segunda circunscripción menos votada de la lista para hacer el cambio. Este punto no estaba meridianamente claro. Ahí mismo viene un segundo problema que es, ok, encuentro en esta lista menos votada la circunscripción menos votada donde puedo hacer un cambio. Hago el cambio, ¿ya? Pero hago uno o más. Sigo a otro y hago todos los cambios de esta lista menos votada o me cambio de lista. ¿Ya? El espíritu era que se cambiara de lista, ¿ya? Pero eso tampoco estaba claro. Y por último, la letra E al final decía que claro, se recorriera todas las listas haciendo los cambios. Pero ¿qué pasaba cuando ya recorrí todas las listas y me quedan cambios para hacer? Y ahí viene la pregunta, ¿vuelvo a recorrer nuevamente las listas muchas veces o me paso a la letra F, que es donde se levanta esta restricción de las que tienen diferencia de 1? Y en el fondo nosotros creemos que la interpretación, y así siempre lo entendí yo, del espíritu de la ley, era que se recorriera varias veces hasta que todas las listas tuvieran diferencia de 1. O sea, estos primeros recorridos son unos recorridos para cambiar solo las circunscripciones senatoriales que tienen una diferencia de 2 o más. O sea, una de 2 que esté 2-0, una de 3 que esté 3-0 y una de 5 que esté 4-1 o 5-0. ¿Ya? Entonces, el primer recorrido tiene por propósito dejarlas con diferencia de 1. Y ahí se aplica finalmente la letra F. ¿Ya? Ese era el espíritu principal y los cambios que vienen en la redacción. ¿Ya? Es por eso que al número, bueno, si vamos cambio a cambio, en el número 3, ¿no es cierto?, se agrega entre las presiones senatoriales y de acuerdo de cada lista o pacto que tenga electos en el sexo sobre representado. No tiene sentido ordenar las listas cuando no tienen electos del sexo sobre representado. No vamos a ir a hacer cambios al sexo subrepresentado, porque justamente lo que queremos es que ese es el que aumente, ¿no es cierto? Sería retroceder hacia la paridad y no avanzar a la paridad. Y ese es un punto. Después, en el 4, el más importante, agregamos, si no se pudiera realizar el reemplazo de la circunscripción senatorial menos votada de la lista, se hará en la siguiente circunscripción menos votada hasta realizar un reemplazo en la lista. Ahí se fija el criterio de que se recorren todas las circunscripciones de la lista menos votada hasta realizar un reemplazo. En el número 3, cambiamos que elija la misma cantidad de hombres y mujeres cuando un sexo no supera al otro más de 1. Estamos aplicando aquí que
el hombre o mujer distorsiona, porque en el fondo, si la mujer fuera el sexo subrepresentado, igual podría haber una circunscripción senatorial donde las mujeres, por ejemplo, esté 2-0 a favor de las mujeres. Y es absurdo ir a tocar esa circunscripción, a pesar de que tengan una diferencia más de 1, ¿no? Por eso es que se cambia esa frase por se entenderá cumplido cuando las circunscripciones elijan la misma cantidad de hombres o mujeres, ahí vale el término, o cuando el sexo sobrerepresentado no supere al subrepresentado en más de 1, ¿ya? O sea, si lo supera en más de 1 procede el cambio, si está menos de 1 no procede el cambio. Y por último, en la letra E, se cambia, ¿no es cierto?, y se señala si la aplicación de la regla señalada en la letra D no se lograra la representación equitativa, se realizará el mismo procedimiento en las siguientes listas o pacto electoral menos votado a nivel nacional. Y ahí es donde se cambia, y así sucesivamente, repitiendo el procedimiento en las listas tantas veces como sea necesario para lograr la representación señalada en la letra A, o hasta que en todas las circunscripciones senatoriales el sexo sobrerepresentado no supere al subrepresentado en más de 1. En este caso, si se da esta condición, se va a pasar a la letra F. Y en la letra F sí se van a cambiar, ¿no es cierto?, las que tienen 1. Hasta, obviamente, llegar a la paridad de 25 y 25, que como dije, eso siempre es así. Esas son, en general, las... ahora, nosotros de entre medio y de la lectura de más técnicos tenemos mejores sugerencias o unas sugerencias de mayores cambios aún para aclarar la redacción, ¿ya? En el punto 2 de la letra D, que tiene que ver con el orden de las listas de menor a mayor, está en la página 5, arriba, dice: se ordenarán las listas o pactos de acuerdo al total de votos válidamente emitidos en que cada una haya obtenido a nivel nacional de menor a mayor. Nosotros decimos que agregarle entre pacto y la palabra de acuerdo la expresión que hayan obtenido escaños según lo establecido en la letra B. Porque ¿para qué vamos a meter en el orden una lista que no eligió a nadie? Digamos? Es una pérdida de tiempo en el procedimiento. Y además sugerimos eliminar la expresión válidamente emitidos, ¿ya? Eso es un concepto, las listas no tienen votos válidamente emitidos, tienen votos solamente. El concepto de válidamente emitido es para calcular la mayoría absoluta de los candidatos presidenciales, no tiene otra función, digamos. Eso está de más. En el punto 3 también sugerimos, digamos, ahí dice, está diciendo hoy día, de cada lista o pacto, en cada lista pacto. Ese es el primer cambio, porque es lo que corresponde, o sea, que quede... ¿eh? En el 1 a la mano derecha. Sí. Se agregaba de cada lista o pacto que tenga electos del sexo sobrerepresentado, en realidad es un en, lo correcto. Y también eliminar la expresión que está antes, votos válidamente, o sea, válidamente emitidos. Votos se queda, pero válidamente emitido es un concepto que no enreda. En el punto 4 hay una relación al candidato menos votado del sexo sobrerepresentado que habría resultado electo. Eso es una vía, ¿ya? No una habría, porque ya se hizo el proceso, ¿no es cierto?, de la letra B y se determinó cuáles eran los candidatos que se elegían de acuerdo al procedimiento normal del método de Don. Entonces, salió elegido con ese procedimiento. Un muy buen matiz el que hace el consejero Tagle. O sea, pero esto es un reconocimiento implícito de que acá se está de alguna manera vulnerando la votación original.
No es Porque el dice, espíritu. si había resultado electo, significa que salió electo una persona antes y que ahora es reemplazada por una persona que Bueno, no pues había sí. resultado electo. Eso es el proceso. O sea, el proceso de la paridad es para poder alcanzar la paridad, si es que hay diferencia, es los electos de la letra B, que es aplicar todo el artículo 121 de la ley de votaciones. Le pido, por favor, que no hayan conversaciones, que me pida la palabra. Yo estoy dirigiendo, le pedí la y palabra. porque además habían otras palabras antes, entonces lo que queremos hacer es que... Presidente. No lo vi, disculpe. Bueno. Queremos que don Andrés termine su exposición y ahí voy a dar la palabra según lo que me la han solicitado, por favor, senador. Disculpe, no lo había visto. Bueno, lo que pasa es que se está cambiando a los electos por el 121 de la ley de votaciones, ¿ya? Entonces resultó electo en ese método y obviamente es sujeto a cambio, ¿ah? No están en duda los que salieron por el primer procedimiento normal, pero bueno, no es tan relevante. Después, mejorar también la redacción del punto 4 de la misma propuesta al final, porque donde dice la lista se hará en la siguiente, es mejor una redacción que diga se continuará en las siguientes circunscripciones senatoriales menos votadas hasta realizar un reemplazo, ¿ya? O un reemplazo en la lista o hasta que no queden circunscripciones para revisar, ¿ya? Eso también es una mejor redacción de lo mismo, digamos. En el punto 5, sustituir la presente regla por regla del punto anterior, ¿ya? Es más claro. Y en la letra E, es cuando dice, o sea, habla del procedimiento, agregarle, la letra E está en la página 6 al comienzo. Sí, la tengo aquí. Y si no, mientras no la tengamos, vaya refiriéndose, por favor, en las páginas del Perfecto. comparado para que lo podamos seguir. Perfecto. En la letra E, que está en la página 6 del comparado arriba, entre las palabras procedimiento y en la primera vez que se menciona, colocar la expresión del punto 4. O sea, esa es una referencia exactamente a qué procedimiento se refiere, el del punto 4. Y lo mismo en la letra F. En la letra E también, al final, agregarle, porque alguien puede interpretar que o se alcanza la proporción de 50 y 50 de la letra A, o que todas las circunscripciones senatoriales el sexo sobrerepresentado no supere al subrepresentado en más de uno. Alguien podría decir, bueno, pero eso no es paridad. Entonces agregarle en cuyo caso se aplicará la letra F, que es la siguiente, ¿ya? De tal forma que no quepa duda de que se va a insistir en la paridad, ¿no? Y en la letra F, que está en la misma página 6, agregarle también una referencia entre la palabra procedimiento y la palabra en la expresión del punto 4, o sea, decir exactamente qué procedimiento se trata. O sea, hemos hecho un esfuerzo, señora presidenta, de tratar de mejorar esto para que no haya duda, sea clara la interpretación. Entendemos que la interpretación que los señores senadores le quisieron dar al texto original, que explicó largamente en la comisión en ese momento el senador Elizalde aquí presente, y es mejor redactada y nadie puede confundirse. Ese es el espíritu de esto. Gracias, presidenta. Gracias, don Andrés, por su exposición. Tiene la palabra el senador Elizalde. Gracias, presidenta. Yo voy a tener que ir a otra comisión en un ratito más, que está votando un proyecto bien importante, pero quisiera señalar lo siguiente. El proyecto que presentamos, y estoy de acuerdo con todas las correcciones que ha planteado el presidente del Consejo del Servicio Electoral. Tengo una duda entre el habría y habría, porque a mi entender, mientras no se concluye el proceso de calificación completo, no hay nadie electo. Pero creo que es un matiz semántico y no es relevante. Pero estoy de acuerdo con todo lo que plantea.
porque efectivamente este proyecto precisa que la única interpretación posible de la norma de paridad sea la que se acordó y no una distinta. Entonces, lo primero, este proyecto no cambia el acuerdo, lo precisa para que no haya interpretaciones erróneas. Lo segundo es que efectivamente, he visto que han salido alguna información, a mi entender, errada, equivocada, de que con estos cambios no se consagraría la paridad, y es porque no se ha leído la letra F. De hecho, yo llamé al director del Servicio Electoral la semana pasada, antes que presentara el proyecto, y le hice el mismo punto, porque yo había leído efectivamente la E, que era hasta la E, que era donde venía el cambio. Él me dice, sí, pero lea la F. Y la F consagra la paridad en relación a la letra A. Por tanto, va a haber un consejo paritario integrado por 25 hombres y 25 mujeres. El punto es que esto se hace de la siguiente manera. Si no hay paridad, o sea, si están 25-25 no se hace nada, no se realiza ningún cambio. Pero si no hay paridad, entonces hay que hacer cambios para alcanzar la paridad. Tiene un punto el senador Luciano Cruzco, que esto efectivamente altera el resultado escrito de la urna, pero uno podrá tener una opinión en favor o en contra, pero así se acordó. Yo vengo aquí a velar por lo que se acordó. Hay cosas del acuerdo en general que a mí no me gustan, pero así se acordó y punto. O sea, no esto, a mí me gusta la paridad, aunque yo era partidario de un sistema de lista cerrada. Porque creo que la lista cerrada, como se aplica en los países nórdicos, consagra una paridad, no hay alteración del orden. Bueno, pero esto es lo que se acordó y hay que velar por lo que se acordó. Entonces, sin distraerme en temas secundarios. Y lo voy a explicar de nuevo porque lo explicamos en la comisión para que quede claro. Si no hay paridad, hay que ver cuántos hay del sexo sobre-representado en relación al sexo subrepresentado. Entonces, si sobran, por decirlo, 8 mujeres o si sobran 8 hombres, tienen que cambiarse 8 mujeres por hombre o viceversa. Ese es lo primero que se hace. Entonces, acto seguido hay que ver por dónde se parte. Y lo que se acordó es que se parte por el pacto menos votado. Entonces, se elige el pacto menos votado en Chile. Una vez que está claro cuál es el pacto menos votado, se va a la circunscripción o el candidato menos votado que está saliendo de ese pacto. Y ahí se realiza el cambio. Y ahí es donde está el primer problema, que si ese cambio no era posible, al que podría interpretar que se cambiaba de pacto. Y no, ese mismo pacto tiene que hacer el cambio en otra circunscripción. Y eso es lo que se corrige ahora. Y ahí se realizan todos los cambios y se va de la siguiente manera. Las regiones que eligen 2, si hay un cambio, ya no pueden hacer un segundo cambio porque ya son paritarias. Por eso hay quienes decían, no, es que las chicas salen perjudicadas. No, porque las chicas eligen 2 y van a tener máximo un hombre y una mujer, si hubiera paridad. Ojo, podrían tener 2 hombres o 2 mujeres si es que en la totalidad hay 25. O sea, supongamos que una región elige 5 mujeres, otra región elige 5 hombres, no se cambia nada. Pero vamos al caso específico. Entonces, 1 y 1. Entonces, se parte por las chicas, 1 y 1, 1 y 1 y 1 y 1. Y después se parte por la intermedia, las que son de 3. Y ahí quedan 2, 1, 2, 1, 2, 1. Es decir, un sexo más que el otro. Y después se va a las grandes, que son 3, 2, 3, 2, 3, 2. Así se aplica. Si después de toda esa primera vuelta... ¿Cómo eran las intermedias? 2, 1, 2, 1, 2, 1, y después 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ya. Si después de toda esa primera vuelta, efectivamente, podrían llegar a haber 10 mujeres o 10 hombres de más, porque son las impares son 10. Creo que las pares son 6 y las impares son 10. Por tanto, podría haber que ese uno adicional sea de un género o de un sexo por sobre otro. Y ahí podría haber 10 de diferencia. Y ahí es donde efectivamente se decía que esta reforma no consagraba la paridad. Pero ahí se aplica la letra F. Y la letra F dice, se aplica el mismo procedimiento, pero ahora donde podría eventualmente cambiarse alguien del sexo sobrerepresentado por uno del sexo subrepresentado hasta alcanzar la paridad. Así es como opera el sistema. No sé si el presidente del Consejo Electoral comparte el punto y fue como se explicó. Ahora. Sí, lo comparto. Sí. En el fondo, si me permite, Presidenta, aquí hay 2 recorridos, 2 revisiones de las listas y las circunscripciones. La primera es solo para cambiar aquellas circunscripciones donde el sexo sobrerepresentado está sobrerepresentado en 2, o sea, 2-0 en las de 2, 3-0 en las de 3 y 4-1 o 5-0 en las de 5. ¿Ya? Esos son los cambios de la primera vuelta, por así decir. ¿Ya? Y después
cuando se logró que todas estén con una diferencia de 1 a favor del sexo representado. Ojo que siempre hay que hablar de sexo sobrerepresentado, porque podría quedar una región, supongamos, en que el sexo subrepresentado eligió 2. O sea, si el sexo subrepresentado es mujeres y una de las de 2 eligió 2 mujeres, bueno, eso no se va a tocar, porque se está buscando cambiar hombres por mujeres, digamos. Entonces sería absurdo que eso solo fuéramos a cambiar. ¿Ah? Les pido, por favor, que no haya senadora Pascual, senadora Elizalde, no quiero... Puede ser al revés, porque ya en la convención pasó como la mujer encabezar lista y muchas listas tienen candidatos que no son del todo conocidos, se va a producir el que la gente vote por la primera de la lista, porque va a votar por la lista. Entonces podría ocurrir que efectivamente se elijan más mujeres que hombres. De hecho, yo era partidario que se elegían más mujeres que hombres, no sé si era cambio alguno, pero se insistió en que era paritario, por lo tanto, igual había que hacer los cambios. Ya, pero dicho lo anterior, esta reforma no altera el acuerdo y lo que sí permite esta reforma es que la noche, cuando el CERVEL tenga que señalar los presuntamente electos, no haya duda de quiénes son. ¿Por qué digo presuntamente electos? Porque sí podrían cambiar los electos, pero no sobre la base de la aplicación de esta norma, sino que por la base del conteo de votos. Y eso pasa en todas las elecciones. En todas las elecciones pueden aparecer, o sea, el senador Huanchumilla, de hecho, tuvo una elección el día, cuando salió electo senador, y había un cómputo previo y después ganó, en fin, incluso, y había muchos otros casos. O sea, en ese caso no se cambió el resultado de la noche fue el resultado definitivo. Pero había otros casos, concejales, que quedan 2 votos arriba, 5 votos arriba, 10 votos arriba, que cambian. En mi región, sin lugar a dudas, también hubo un caso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que con esto nos permite que el CERVEL diga estos son los presuntamente electos de acuerdo al conteo preliminar de votos. Y si hay algún cambio es porque el TRICEL realiza un conteo distinto, pero no porque hay dudas en las normas. Ahora, a uno le podrán gustar o no las normas. Yo encuentro que son súper enredadas, pero son las normas que aprobamos en el acuerdo. Y me parece que lo que planteó el director del Servicio Electoral es muy importante porque despeja la duda que había manifestado con toda razón la senadora Carvajal de esta interpretación de que no se consagraba la paridad, porque al señalar, en cuyo caso se aplicará la letra F en la letra E, y al incorporar en la letra F la expresión del punto, queda claro que una vez realizada la primera pasada, si todavía hay un sexo subrepresentado y no son 25-25, se realiza la segunda y ahí el 2-1 podría cambiar a 1-2. El 3-2 podría cambiar a 2-3 hasta alcanzar la paridad. Pero no la primera. Eso, o sea, se hace una primera pasada y después se realiza la segunda y con eso se consagra. Eso. Gracias, senador. Senadora Pascual. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio al director del CERVEL y a todos los senadores y senadoras. Solo quería hacer 2 preguntas. La primera tiene que ver con si entiendo, digamos, lo de exponer la misma noche de la elección los las presuntamente electos, digamos, tal cual como sale, y que después el TRICEL puede hacer un conteo distinto y se pudiera cambiar el electo o la electa. Eso implicaría entonces que con los definitivamente electos también tendría que hacerse nuevamente la revisión en caso de paridad. O sea, no podría, lo digo, o sea, el presuntamente electo es con la primera vuelta o sea, con todo el procedimiento de paridad, pero si por a veces el TRICEL cambiara, tendría que volver a aplicarse la paridad. Y lo segundo, o sea, que lo ratifiquemos, digamos. Y lo segundo es que, no sé si le entendí mal, director, disculpe, pero es que cuando usted leyó el punto 4, dijo el candidato más votado del sexo sobrerepresentado, y el título dice aquí del sexo subrepresentado de la lista. Entonces, digo, para que entendamos todos que estamos leyendo lo mismo, porque creo que si cambiamos esa pequeña palabra cambia todo el sentido, nada más que eso. En la página 5, el título 4, que es la 4ª línea hacia abajo de los cuadraditos, digamos. Subrepresentado ese. Lo que pasa es que puede llamar a confusión porque dice el candidato más votado del sexo subrepresentado de la lista o pacto electoral menos votada a nivel nacional en la circunscripción senatorial en que dicha y se cambia luego por el menos votado de los sobrerepresentados. Eso es lo que... No, sí, lo sé, es que cuando lo dijo al revés. Ya, por eso digo. Entonces estamos ok. Exacto. Entonces estamos ok, nada más que eso, ya.
Senador, ya, un comparado para la senadora Allende, por favor. Senador Cruzcoque. No, me parece que todas las indicaciones que ha presentado Andrés Tagle son, creo que son al lugar, creo que aclaran, ¿verdad? Yo sí levanto el punto de que esta elección, y eventualmente quizás, no sé si hay tiempo, porque la elección está bastante encima, ¿existirá algún tipo de simulación de eventualmente cuál puede terminar siendo la aberración de aquellos que son efectivamente electos con el sistema sin aplicar la corrección y que yo creo que en una elección senatorial se va a notar bastante más que en una elección de diputados? Entonces yo creo que hay que aprobar todo esto. Es lo que tenemos, como dijo el senador Elizalde, así que bien por mí. Pero dejar eso planteado por si acaso, porque hacia adelante probablemente estas cosas se van consolidando. Vamos a tener un cambio constitucional y donde si esto eventualmente funciona y funciona bien, va a quedar establecido eventualmente como el sistema de paridad que nos va a regir hacia adelante. Pero ¿qué pasa si no funciona tan bien? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Núñez. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, primero quiero hacer eco de las palabras que escuché con anterioridad respecto de que esto es parte de un acuerdo. Es más, yo creo que va a costar incluso explicar hoy día a la ciudadanía que estemos sesionando para que quede claro, para que no haya ninguna duda de cómo va a operar la paridad en un Consejo Constitucional donde los candidatos y candidatas están ni más ni menos que en plena campaña, ¿verdad? Y estamos a días de la elección, a 2 semanas. Pero mejor que lo hagamos con esta antelación, aunque sea poca, a que esa noche haya duda y después estemos reclamando en la justicia electoral o donde corresponda. Entonces, quería decir eso como primera cosa. Lo segundo, dado que esto fue parte de un acuerdo, a propósito de cómo inicié mis palabras, yo estoy de acuerdo con estas correcciones porque es lo que nos convoca, ¿cierto? O sea, si el propio servicio electoral sugiere, para que no tengamos dudas, de cómo se va a ejecutar lo que ya acordamos, sin perjuicio de aquellos que estén en contra, tengan duda, o de los que estemos a favor, obviamente que lo que corresponde es aprobarlo, presidenta. Así que yo al menos adelanto, habiendo revisado estos cambios, que estoy de acuerdo con ello y hago o marco el punto en la letra F respecto de que toda la regla, para no repetirla, que está establecido en las letras anteriores, si aún no se logra este Consejo Constitucional paritario, entonces vamos a esta regla y allí sí aseguramos que se garantice lo acordado en su minuto por las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Gracias, presidenta. Gracias a usted, senadora. Tiene la palabra el senador Sangüesa. Gracias, presidenta. Yo creo que es tremendamente relevante poder tener claridad para que no existan dos criterios, sobre todo el día de la elección. Y eso creo que es importante. Ahora, sí, esto va a producir ruido en la medida de que hayan varios casos que estén en el límite y que se puedan producir cambios en los presuntamente electos producto del recuento final que se hace al final de la noche ya o de madrugada directamente o a veces en los propios colegios escrutadores. Y esto yo creo que en el caso de que existan situaciones límites va a llevar a reclamaciones al Tricel. Lo que sí quiero dejar claro, por último, yo nunca he sido partidario de meter la mano en la urna, digo, y que no se resuelva de acuerdo a la opción que marca la ciudadanía. Pero, como se dijo, esto es parte de un acuerdo. Lo que sí quiero dejar claro es que aquí hay una revisión que hace el CERVEL con los presuntamente electos y después todo este sistema se aplica en el Tricel con los resultados ya definitivos en cuanto al conteo de votos. Entonces son dos procesos que estas modificaciones permiten que vayan a ser iguales. Y yo creo que eso es lo más relevante. No, aquí se respeta el acuerdo. Al final de todo el proceso, ya con las ratificaciones del Tricel, vamos a tener 25 consejeras electas y 25 consejeros electos. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Proens. Gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria y al director.
Y la consulta mía con respecto a lo que estamos hablando, Presidenta, al director, es las comunas que son, entre comillas, binominales, que son 6 en Chile. ¿Se va a meter igual el tema binominal en el caso de que sean otras las que tengan el problema o ellas van a elegir en forma directa de acuerdo a lo que eligen los representantes de las regiones? Gracias, Presidente. Gracias, senador. Don Andrés, si puede aclarar las dudas planteadas durante esta ronda de consulta. Gracias, Presidenta. Primero, lo que decía la senadora Pascual. A ver, nosotros, y ya está acordado, vamos a comenzar a marcar en nuestros resultados preliminares los estimativamente electos cuando tengamos escrutado el 95% de los votos. Entre el 95 es una medida de seguridad. La ley dice que nosotros fijemos ese porcentaje para no generar falsas expectativas cuando todavía quedan votos. Ahora, obviamente, normalmente los resultados preliminares del CERVEL no llegan al 100. Llegan al 99 como algo, y entre el 95 y el 99 se pueden producir cambios en los votos, y que el electo en la norma, de acuerdo a la ley de votaciones 121, sea una persona distinta de esto. Y si además cambia el sexo, puede cambiar toda la paridad, porque aquí se relacionan unas con otras, digamos, ¿ya? O sea, aquí... si cambia el sexo de un electo especialmente, puede producir efectos posteriormente en la paridad. Ahora bien, este resultado es preliminar y sin valor legal como escrutinio. Al día siguiente se hacen los colegios escrutadores, que ese sí es un escrutinio, sus resultados están por ahí por el día miércoles, y ahí también se marcan los efectivamente electos. Podría haber una diferencia si estamos en un caso de candidatos muy estrechos en su voto. Y finalmente está el Tribunal Calificador de Elecciones. Lo que hace primero el Tribunal Calificador de Elecciones hace un escrutinio. Lo hace con una tercera acta de escrutinio diferente a nosotros. No considera los resultados preliminares para nada. Y cuando hay casos estrechos en votos, obviamente tiene un trabajo muy arduo en términos de abrir mesas. Cualquiera mesa que esté dudosa, rara, descuadrada, lo que hace el tribunal es abrir. Yo creo que nunca ha habido una situación estrecha en senadores, ¿ya? La ha habido en diputados, ¿ya? Y el tribunal ha cambiado lo que ha dicho el CERVEL o el Ministerio del Interior cuando lo hacía antes que el CERVEL, ¿ya? Eso que quede claro. Pero estamos hablando de votos, no estamos hablando de la norma de paridad. La norma de paridad es una sola y esa es la idea, que esto se aplique. Ahora, respecto de lo que decía el senador Cruzcoque, a ver, sí, la norma puede alterar los electos, eso no cabe ninguna duda, ¿ya? Pero lo hace siempre en la lista. O sea, el cambio se produce en la lista, ¿ya? Por un candidato del mismo partido o un candidato de la misma lista, si es que no hay otro del partido. Muchos van en pareja, por así decir, en los partidos, pero no todos dependiendo de las listas. Pero siempre se hace dentro de eso. O sea, no es que la paridad vaya a significar que la lista A pierda un miembro y la lista B lo gane, ¿ah? Siempre va a haber la misma cantidad de electos para cada lista. De la senadora Núñez, bueno, que es muy importante que quede claro ahora. O sea, si no hacemos estas correcciones y hay interpretaciones alternativas, lo que va a pasar es que los que se sientan, el CERVEL primero va a tener que optar por una interpretación, lo que va a ser muy complicado para el CERVEL porque después puede ser corregido por el TRICEL y ahí daríamos un espectáculo, como ustedes comprenderán. Y en segundo lugar, los que se sienten favorecidos por una u otra interpretación van a comenzar todo un alegato público de que me toca a mí, le toca al otro, etcétera, y quién es el que tiene que cambiar. Entonces, obviamente no es bueno. Por eso que nosotros solicitamos que la claridad de la norma se haga lo antes posible, y antes de la elección, al menos, digamos. El senador Sangüesa, ahí me perdí, que sea, era... Sí. Que quede claro que se repite el mismo procedimiento. Sí, esa es la idea, que el procedimiento de la paridad
sea el mismo. Ahora, claro, si los votos cambian en los últimos escrutinios o del escrutinio del CERVEL al del Tricel, obviamente puede cambiar el procedimiento, pero es igual. Y respecto a lo que manifestaba el senador Proen, sí, las regiones que eligen dos, que llaman binominales, ya, pueden entrar en la paridad si el 2, solo en el caso que el 2 sea a favor del sexo sobre representado a nivel nacional. Si el 2 si es 1-1 o es 2-0 a favor del sexo subrepresentado, no se van a tocar. Solo se van a tocar en la medida de que estén 2-0 a favor del sexo sobre representado, que es el que tiene que cambiar. Y es probable, por el número de votos, que se toquen en primer lugar. Gracias. Tiene la palabra la senadora Pascual y luego el senador Huenchumilla. Sí, gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria del Ministerio de la Mujer, perdone. Subse que no, donde estábamos tan juntas no la saludé. No, solo quería hacer un punto, digamos, llamar la atención, que yo entiendo que la moción plantea, en el caso del punto 4 de la letra D, agregar a continuación del punto aparte la expresión, si no se pudiera realizar el reemplazo en la circunscripción senatorial menos votada de la lista, se hará en la siguiente circunscripción senatorial menos votada hasta realizar un reemplazo en la lista. Y el director del CERVEL nos propone sustituir la última oración por una redacción casi exactamente igual a la que acabo de leer. Entonces no es lo mismo agregar que sustituir. Yo estaría dispuesta a, en ese caso, digamos, incluso asumir, digamos, la redacción que tiene el director del CERVEL, pero como agregarla después del punto final y no como reemplazarlo, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Gracias, senadora. ¿La Secretaría entiende que es una sustitución menor que lo va a explicar, senadora? Para ver si, y después le damos la palabra al CERVEL a ver si todos entendemos lo mismo. Gracias, presidenta. Esta Secretaría entiende que lo que está proponiendo el CERVEL es sustituir aquella oración que la moción viene agregando en el ordinal 4. No sé si esa es exactamente lo que se está planteando, ¿no? Y hacerla en plural, o sea, porque dice se hará en la siguiente y nosotros estamos diciendo se continuará en las siguientes circunscripciones senatoriales menos votadas, o sea, plural, ¿ya? Hasta realizar un reemplazo en la lista y ahí hay una o hasta que no queden circunscripciones por realizar. ¿Ya? O sea, es recorrerlas todas hasta hacer un cambio. ¿No? La primera vuelta y luego la segunda. Claro. Entonces, sí, si entiendo bien, en términos formales, el director, o sea, el CERVEL lo que nos plantea es reemplazar la oración final que propone la moción parlamentaria, pero en estricto rigor esa oración no está en el texto del acuerdo ni lo que es la ley, por lo tanto es agregarla al final, es reemplazar la indicación, el texto de la indicación, pero es agregar la oración al final del artículo. Eso es lo que, y ahí sí que estaría de acuerdo, sí, pues digamos. Eso es, exactamente, sí, no, por eso digo, pero para que quede clarísimo que... Así también lo entiende la Secretaría. Exacto. Y así va a estar en el texto final. Es que como la indicación no estaba aprobada, era como raro reemplazar la indicación antes de que estuviera aprobada. Eso es lo que, nada más. Bien, entendiendo, ¿no es cierto?, que esto es un acuerdo, como aquí largamente se ha dicho, porque, como ya lo señalaba el senador Sangüesa hace un rato, yo tampoco soy partidaria, ¿no es cierto?, de la paridad de salida. Lo he declarado siempre. Creo que hay que incentivar una mayor participación, que ojalá la mujer llegara a tener esa igualdad, pero a mí no me gusta, como se dice cotidianamente, meter la mano a la urna, porque entiendo que eso vulnera la soberanía popular. Pero, perdón, senador Huenchumilla. Gracias. Pero, como esto es producto de un acuerdo para la realización, ojalá exitosa esta vez, del proceso constitucional. Yo, en la comisión anterior, cuando se aprobó la reforma,
hice todas mis aprensiones sobre la paridad, pero terminé votando a favor, porque entendía que no era parte intransable del acuerdo, y lo mismo haré ahora. Entonces vamos a escuchar al senador Huenchumilla, y si no hay más solicitudes, vamos a someter a votación en general y en particular el texto de la moción con las observaciones del CERVEL que han sido presentadas como indicaciones por 5 de los senadores que están acá: la senadora Allende, la senadora Núñez, el senador Cruzcoque, el senador Huenchumilla, quien les habla, y eventualmente también la senadora Pascual, si es que aclaraba su última duda. Y después del senador Huenchumilla le vamos a dar la palabra a la subsecretaria y procedemos a votar, porque hay algunos senadores que se tienen que ir a Hacienda. Gracias, presidenta. Lo que pasa es que yo creo que aquí no es bueno quedarse con con duda. Entonces, a ver si yo logro entender bien la lógica que ha planteado el señor presidente del CERVEL. Él señaló de que una de las razones era que el algoritmo, trabajado por sus técnicos, con la actual normativa tenía, no sé cuál fue la expresión que usó, que no parecía muy justa la solución final, o algo así. No era muy clara la solución final. Duda. Ya, entonces yo entiendo que la primera gran norma que hay aquí es la del artículo 121 de la ley 18.700, en el sentido que aplicando el sistema DON, si salen 25 y 25, hasta ahí llega el asunto. Y por lo tanto estamos claros que es así. Como eso es muy difícil que se produzca, ¿no es cierto?, porque tenemos la exigencia de que el Consejo sea paritario, entonces hay unas normas supletorias. Y esas son las normas supletorias que estamos tratando de corregir. Entiendo yo que esa norma parte de la base de tener como pivote de base la circunscripción senatorial menos votada. Y para ahí seguir exactamente con la circunscripción menos votada, hasta lograr, digamos, la posible paridad. Entonces mi pregunta más bien es política, en el sentido de que usted, teniendo estos bordes legales que estamos aquí aprobando, va a poder con los técnicos hacer un algoritmo que llegue a ese ideal de la paridad. Así entiendo yo. Una pregunta de apreciación. ¿Esto puede producir que políticamente salga un resultado muy injusto respecto a que la gente siente que a raíz de este mecanismo supletorio y del uso de este algoritmo tengamos un resultado que la gente sienta que, habiéndose conseguido la paridad, fue a costa de a lo mejor algún cambio injusto? Presidente, tiene la palabra. Gracias. Bueno, a ver, nuestros técnicos, al hacer los algoritmos, se dieron cuenta que los algoritmos son muy estrictos, porque uno, si no pasa algo, tiene que haber otro camino. Entonces, en algún momento ellos tenían una duda: ¿por dónde sigo? ¿Ya? En el fondo es como si uno va por un camino y tiene una bifurcación, ¿cuál elijo? ¿Ya? Y en algunos casos la interpretación daba para los dos, por eso que son las aclaraciones, ¿ya? Pero no el destino, que es el 50 y 50, o sea, paridad 25 y 25. ¿Ah? Nunca estuvo en duda. Estuvo en duda el camino respecto de las listas o circunscripciones. Y el criterio es: la lista menos votada comienza a cambiar en primer lugar, digamos, y en la circunscripción menos votada. Ese es siempre el criterio para los cambios. ¿Ah? Pero con dos salvedades: que primero hay un recorrido con la salvedad de estas comunas que se llaman en empate o con diferencia de 1. Y después, si no se ha logrado la paridad, esas comunas también entran en el cambio. Perdón, esas circunscripciones también entran en el cambio de acuerdo con la letra F. Ahora, claro, aquí primero la pregunta es: ¿cuántos cambios van a hacer? O sea, si se eligieran, por ejemplo, 30 del sexo sobrerepresentado y 20 del subrepresentado, para no poner el nombre, obviamente hay una diferencia de 10 y hay que hacer 5 cambios, ¿ya? Pero podrían ser 10, sí. Si uno ve, creo que la composición del Senado es como, no, es 38-12 hoy día, por ejemplo, entonces, bueno, la cantidad de cambios sería mayor. Entonces, ¿qué?
claro, bueno, 23 de 50 es como 12, sí. Estoy más o menos, no sé exacto, pero entonces podrían ser más. Ahora, obviamente, esto va a ser distinto de una elección normal de senadores, porque los votos van en cebra y siempre encabezados por una mujer. Muchos sostienen que el encabezamiento entonces, de los políticos pues, ayuda a tener más votos, no es que lo diga yo, lo dicen muchos politólogos, ¿ya? Ahora, los cambios son siempre dentro de la lista, y sí, puede haber un sector político que cambió un sexo muy votado por uno muy poco votado en la misma lista en alguna región. Y eso puede ser sujeto, lamentablemente, de críticas, ¿ya? O lo mismo en una región de dos, que una lista sacó un candidato y la otra lista sacó el candidato. Entonces, la segunda lista menos votada le tocó cambiar, y el cambio fue de una persona que realmente ganó con mucha distancia a sus compañeros de lista. Pero esa es la norma. ¿Ya? Esta norma es complicada, es bien diferente de la Convención Constitucional anterior, porque en la Convención Constitucional anterior los cambios se hacían por circunscripción y podía quedar una diferencia de 1 en cada circunscripción, o sea, no, perdón, eran distritos. Se hacían los cambios en cada distrito, 28 distritos, y en los impares podía quedar la diferencia para cualquier lado. En la suma nacional podía, no había ajuste, pero por pura casualidad se dio mitad y mitad. Entiendo que eran 138, porque ahí hay que sacar lo de los pueblos originarios. Eran 138 los que se elegían y salió exacto al hacer la norma en cada uno de los distritos, salió 50 y 50% para cada sexo. Pero podría haber sido 3 o 4 para cada sexo, sí. Ahora no. Ahora esta es una norma nacional. Aquí involucra, una región puede cambiar porque la otra está diferente, ¿no? Gracias, presidente. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los señores senadores, director. Me permito decir que Chile ha tenido históricamente un proceso eleccionario que es admirado a nivel mundial, diría yo. Es uno de los países que tiene más transparencia en sus mecanismos de elección. Y hoy día, sin duda, que se esté, como bien dice la senadora Núñez, tratando de corregir cualquier duda que pudiese quedar respecto a este proceso eleccionario, aunque sea en esta última etapa, que ya estamos muy cercanos al proceso eleccionario que se nos viene, y que, sin desmerecer todos los procesos que hemos tenido, creo que es uno de los más importantes que tiene la historia de Chile, donde los ciudadanos deciden o están en el proceso de decidir cómo se escribe la nueva Constitución, el marco jurídico que nos va a regir. Es importante que no queden lugar a dudas, porque, como reitero, es uno de los procesos más importantes que tenemos como Estado. Es importante, director, que quede esa claridad para los ciudadanos. Sin duda no vamos a dejar nunca a todos conformes. Va a haber ciudadanos que igual van a estar criticando, el proceso ha ido cambiando, pero necesitamos también que pueda tenerse el mecanismo lo más transparente posible. Y hoy día, como gobierno, acompañamos esta moción porque necesitamos que el país pueda volver a tener esa visión en conjunto, esa mirada de Estado que se necesita para poder seguir avanzando. Si no logramos salir de esto de la forma más democrática posible, sin duda que es una herida que vamos a seguir arrastrando. Lograr la paridad es uno de los procesos más democráticos que hoy día podemos tener. Sin duda hay sectores que creen que no es democrático que podamos tener medidas que puedan inducir a la paridad. Pero teniendo el 51% de la población de mujeres, y como ven ustedes también en el Senado, ustedes mismos, parlamentarias, senadoras, los dicen, falta representación de las mujeres para que toda la diversidad de este Chile hermoso pueda estar representado en este órgano del Estado.
Celebramos hoy día que puedan seguir avanzando, porque Chile se merece que este proceso, que es el más histórico, pueda tener toda la legitimidad que se necesita. Gracias, subsecretaria. Le doy la palabra a la senadora Pascual y ahí sí que vamos a votar, porque si no se me van a ir los senadores a Hacienda, por favor. Senadora. Gracias, presidenta. Yo solo quiero plantear una defensa de la paridad, muy brevemente. Primero porque, como toda convención electoral, convención en el sentido de colocarnos de acuerdo para un sistema electoral, siempre puede ser perfectible, pero tiene decisiones que son arbitrarias. Y quiero decirlo porque aquí cuando se estableció el sistema electoral binominal, era sumamente arbitrario y poco representativo de la diversidad del país. Cuando se corrige el sistema electoral binominal y se pasa a un sistema por DONT proporcional corregido, porque no es 100% proporcional, también está corregido, también tiene un criterio de arbitrariedad en esa corrección. Entonces, lo digo porque son convenciones, nos ponemos de acuerdo para. Y por lo tanto, la paridad desde esa perspectiva también es son mecanismos a los cuales adscribimos con convenciones para ponernos de acuerdo. Se dieron opciones en la discusión del acuerdo político que primero se planteó solo el que quedara, se dieron opciones y planteó luego que quedara 25-25 a nivel nacional. Después eso traducido a la moción legislativa, se planteó la lista cerrada que ya comentó el senador Elizalde, se planteó que hubiera la posibilidad de un N por 2 en términos de candidaturas, se planteó presentar duplas para que la ciudadanía supiera de inmediato que votando por un hombre o una mujer de un partido, si no salía el hombre, se sabía inmediatamente quién era la que reemplazaba, para poder, o al revés, si no salía la mujer, se sabe inmediatamente quién reemplaza para saber la paridad. Ninguna de estas opciones en el camino se prosperó, digamos. Lo digo porque también hay opciones y el día de mañana nos podemos poner de acuerdo nuevamente en otro mecanismo de paridad que otorgue la paridad, pero hay más opciones, esta no es la única, eso es lo que quiero plantear. Para esta vez ya estamos en esta. Y finalmente, solo quiero plantear además que la acción voluntaria pero consciente de adscribir a la paridad sigue teniendo sentido porque precisamente en este nuevo proceso constitucional, con la definición y la designación que le correspondió a este Parlamento del Comité de Admisibilidad y del Comité de Expertos y Expertas, en la primera ronda no se logró la paridad. Hubo que hacer negociaciones y presiones a distintos partidos políticos para poder lograr la paridad que teníamos que lograr en su totalidad. Entonces, no es verdad que el cambio cultural está tan asentado que las mujeres tenemos garantizado solo por el hecho de ser candidata la electividad total. Entonces lo digo porque, insisto, siempre se pueden mejorar y ser más perfectibles los mecanismos para lograr la paridad, pero no está resuelto y por eso es que sirve mucho, como le dijo la senadora Núñez al principio, seguir buscando colocarnos de acuerdo para dotarnos de la democracia representativa paritaria que queremos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Carvajal, breve, por favor. Gracias. Después de la votación le doy de nuevo la palabra, director, porque si no, no voy a tener senadores para votar. Gracias, presidenta, le agradezco porque la verdad es que aquí es un punto en el cual todos creemos y entendemos que tenemos que llegar a un objetivo y que la paridad no sea la fuerza, la paridad sea generada y que la norma constituya un elemento de base para seguir de cierta manera avanzando en desechar un sistema machista que se perpetúa también a través de la legislación. Y en las distintas instancias nosotros hemos avanzado hacia allá. Fuimos parte de la discusión y tal vez con la consulta y de cierta manera la convocatoria que nos hace el senador Huenchumilla, hablar de un elemento de justicia o injusticia respecto a la representatividad y en cómo se cala también en la democracia. Hicimos el punto a propósito de cuando discutimos los mecanismos y estuvimos allí representando a propósito de la Comisión de Constitución los principios y etcétera, y justamente la paridad era un principio al cual nadie, ni nosotros, debemos ni siquiera discutir en perderlo de vista, sino que debiéramos incluir en cada uno de nuestros elementos como un elemento también, como se ha hecho en esta discusión de base. Pero hay un elemento que también aquí se puso y se puso en esa ocasión, y es efectivamente
¿A costa de qué representatividad generamos este mecanismo de paridad que no afecte, por ejemplo, a las regiones que tenemos menos votaciones, menos electores, y que si uno se pusiera a pensar, diríamos, ¿por qué entonces nosotros castigamos a las comillas, a las regiones más pequeñas a razón de las regiones con mayor número de electos o con mayor número de personeros a elegir? Bien pudiéramos haber pensado, y lo dejo planteado porque lo discutimos en esa ocasión, en tal vez generar esta corrección no en las regiones más pequeñas en donde el sistema pasa a ser representado por 2 integrantes, como en el caso de Ñuble, que me toca representar, más no en la región metropolitana, más no en la 5ª región, más no en otras regiones donde sus integrantes no se van a traducir solo a 2, sino que a 5. Entonces, a futuro, pensar también de que el menor o mayor tamaño del electoral significa más o menos democracia, debe significar más o menos representatividad, y no debiéramos haber operado al revés. A propósito de decir, a más número de electos, pudiéramos haber generado una corrección en aquellas. Yo les pido a los colegas, querida presidenta, con silencio, todo cariño, por favor, que pudiéramos escucharnos, porque creo que tenemos aquí un desafío gigante y que no pasa solo por este proceso constituyente, tiene que estar perpetuado hacia futuro. Y en ese elemento solo dejar para la historia de la ley que pudiéramos pensar a futuro que aquellos que también generan más espacio de representatividad en órganos tan relevantes como la construcción de una nueva Constitución, pensáramos también en aquellos que pueden elegir un número más y no en aquellos que tenemos por un universo electoral menor, más no debiéramos ser castigados en nuestra democracia y ni menos en nuestra representación, comillas, hablo el castigado, ser los llamados, ¿cierto?, y convocados a generar este cambio a propósito, ¿cierto?, de que si esto es justo o injusto, a mi juicio solo en el número me detengo, pero en el resto del objetivo final creo que coincidimos, concordamos en que lo que buscamos es que haya paridad a todo evento y que obviamente sea un principio al que no debiéramos renunciar en ningún momento y que debiéramos solo avanzar. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Someto a votación en general y en particular la reforma presentada con las indicaciones o observaciones hechas por el CERVEL que han sido presentadas como indicaciones y firmadas por todos los senadores presentes en esta sala. En votación. Gracias, presidenta. La señora presidenta somete a votación en general y en particular el proyecto de ley con las enmiendas que van a resultar fruto de las indicaciones que han sido formuladas. Senador, señor Cruzcoque. No sé qué, ¿va a votar la senadora Allende o el senador Elizalde? Sí. Señor Elizalde. Yo voy a votar a favor. Creo que no existe el sistema perfecto, pero este es el sistema que se acordó. Y no se está cambiando nada del acuerdo. Al contrario, lo que hace es que se precisa. Voto entusiastamente a favor por lo mismo. Gracias, senador. Senador Sarguenchumilla. A favor. Senador Sorprens, ¿va usted a votar por el senador Galilea, no? Sí. A favor por 2. A favor por 2. Senador Sor Sangüesa. Manifestando que no estoy de acuerdo en que se introduzcan cambios después de la elección, pero respetando el acuerdo, voto a favor. Gracias, senador. Senadora señora Allende. A favor. Gracias, senadora. Senadora señora Pascual. A favor. Gracias, senadora. Senadora señora Núñez. A favor. Gracias, senadora. Señora presidenta. A favor porque es producto de un acuerdo, no estando de acuerdo con la paridad de salida. A favor. Gracias, presidenta. Señora presidenta, resultado de la votación, 10 votos. No tan entusiastamente como el senador Elizalde. 10 votos por la afirmativa, senadora. Bien, despachado, aprobado en general y en particular. Hoy día se va a ver, espérense. Se va a ver en la tarde con certificado y vamos a dejar autorizado, ¿no es cierto?, al secretario para que haga las adecuaciones formales que sean necesarias. Así se acuerda. Habiendo dado término a la materia objeto de esta sesión, esta se levanta.